Bienvenidos a este Draft My Life. Del movimiento por los derechos civiles. Esto comienza en el año de 1954. Fue principalmente una lucha social para que los afroamericanos en Estados Unidos comenzaran a ser tomados en cuenta y llegaran a tener los mismos derechos que los blancos. Esto comienza ya que los afroamericanos exigían que tanto ellos como los blancos gozaran simplemente de los mismos derechos. Principalmente pedían la eliminación de la segregación de los negros. Dentro de este movimiento existen 3 manifestaciones. Como primer número tenemos al movimiento de Albany, el cual luchaba contra la segregación y los derechos de los votantes de la coalición formada en Albany, Georgia, en noviembre de 1961. Como segundo número tenemos a la Marcha de Washington, o mejor dicho, Marcha sobre Washington. En esta, su objetivo fue organizar una marcha masiva en Washington, D.C., y su máximo objetivo era presionar al gobierno de los Estados Unidos para abolir la segregación racial en las Fuerzas Armadas y proporcionar oportunidades de trabajo justas para los afroamericanos. Como tercer número, tenemos al tan conocido Verano de Libertad en Mississippi. Este se da a conocer por el hecho en el que 3 jóvenes voluntarios llegan a Mississippi. Ellos principalmente educaban y registraban electoralmente a los afroamericanos, pero un grupo los asesinó. Por esta razón, su caso fue muy mencionado. Ante dichas manifestaciones, se da a conocer un símbolo para los afroamericanos. En este movimiento sobre los derechos civiles tienen como principal a 2 figuras sumamente importantes. Una de ellas es Emmett Till, el cual es asesinado en Mississippi a la edad de 14 años. La razón de su asesinato fue que el chico chiflara a una mujer blanca en una tienda. Esto ocurre en el año de 1955. El funeral de él es con el ataúd abierto, para que el mundo entero vea lo que los asesinos racistas habían hecho. La segunda persona sumamente importante es Rosa Parks. A ella se le da a conocer por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y no moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery. Por esta razón, ella es arrestada por violar una ley local. Pero ante su arresto, los líderes
realizan un paro a la línea de autobuses por 382 días, hasta que esa ley fuese levantada. Por esa razón, a ella se le conoce como la primera dama de los derechos civiles. Ante esos movimientos surgen tres leyes principales. La primera ley es la ley de Drude. Fue una de las leyes estatales y locales en los Estados Unidos. Esta ley básicamente propugnaba la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato. Ellos tenían un lema, el cual es separados pero iguales. Esto se aplicaba a los afroamericanos y a otros grupos étnicos no blancos en los referidos estados de Estados Unidos. La segunda ley es la ley de la promulgación de los derechos civiles. Esta ley principalmente trata sobre el término con la segregación racial y prohibida la mayoría de formas de discriminación. Esto ocurre en el año de 1964. La tercera ley es la ley de derecho de voto. El objetivo principal fue estrictamente prohibir la discriminación que muchos estados todavía practicaban. Fue una ley histórica dentro de la legislación estadounidense y de igual manera fue algo histórico para los afroamericanos. Esto ocurre en el año de 1965. La idea principal de esta lucha siempre fue la no violencia. También la igualdad ante la ley a los grupos que no la tienen. Para los afroamericanos se logró la mayoría de todas esas ideas principales.